estamos listos. Quiero en primer lugar darles la bienvenida al Instituto Matías Romero para la presentación de la revista mexicana de política exterior, la número 115, que está dedicada a Rusia y su papel en el mundo. Me acompañan para la presentación de esta tarde y tenemos el gran honor de que esté el señor embajador de la Federación de Rusia en México, Víctor Coronelli. Bienvenido, embajador, ¿cómo está? Está también el subsecretario Julián Ventura, subsecretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería. También muchísimas gracias, Julián. Y la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, quien es académica de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco y quien pues ha dedicado sus estudios y parte de su investigación a Rusia y el papel que Rusia ha tomado actualmente en el mundo. Entonces también, doctora, muchísimas gracias. Miren, vamos a tener la siguiente dinámica. Voy a hacer una breve presentación de la revista, el por qué el Instituto Matías Romero el día de hoy está dedicado a llevar a cabo este tipo de volúmenes en su revista mexicana de política exterior. Posteriormente, en el orden que he indicado, llevarán a cabo algunos comentarios nuestros invitados. Y al final, quienes quieran formular alguna pregunta, pues se las pueden proporcionar cualquiera de los compañeros del instituto con una papeleta de las que tienen que entregarles en caso de que haya interés de formular alguna pregunta. Pero trataremos de cumplir el programa en tiempo. Y posteriormente habrá un cóctel que de manera muy generosa nos ha apoyado el embajador y su equipo para llevarlo a cabo junto con el Instituto Matías Romero a fin de poder celebrar no solo la presentación de la revista, sino pues el hecho de que México y Rusia se unen a través de este ejercicio académico también en las relaciones internacionales. En primer lugar, yo quiero señalar que el objetivo de este número fue reunir a académicos y a diplomáticos, tanto rusos como mexicanos, para analizar el papel que desempeña uno de los grandes actores en la escena internacional, así como su reposicionamiento en el mundo. Se partió de la premisa de que Rusia despierta curiosidad e interés, pero en muchos casos la imagen que este país tiene se basa en la desinformación. El Instituto Matías Romero está interesado en acercar a México con todos los países del mundo, con sus socios, a través del análisis y la investigación. Consideramos que mediante el entendimiento y el conocimiento profundo de los otros países es posible mantener relaciones más sólidas. Actualmente el Instituto está pasando por un proceso de renovación y además de la formación y capacitación de funcionarios públicos y de los cuadros del Servicio Exterior Mexicano, tiene como objetivo invitar a la comunidad académica y también a la comunidad que integran funcionarios públicos a reflexionar sobre temas que afectan al mundo, que afectan las relaciones exteriores y la política exterior de México a través de reflexión, productos académicos y publicaciones. La publicación de este número de la revista se entiende precisamente dentro de ese objetivo. Asimismo, estamos promoviendo en el Instituto pensar la política exterior y las relaciones internacionales desde México. Nos interesa entender cuáles han sido aquellas transformaciones internas y externas en los últimos años, a fin de poder llevar a cabo un análisis prospectivo y situar el papel de México en el mundo. En ese sentido, el entender a Rusia, un actor relevante en la arena internacional, es fundamental para esta tarea. Los temas principales que aborda este número de la revista se dan en tres ámbitos. En primer lugar, sobre la política interna, donde se analiza la evolución del sistema político y económico ruso, el reacomodo político en la Rusia actual,
su política económica y la manera en la que se inserta en las nuevas realidades económicas globalizadas, así como temas de identidad. El segundo ámbito tiene que ver con la política internacional, en donde a través de varios artículos se estudia el juego geopolítico de la Rusia post-soviética, que incluye un tema sumamente interesante, su papel en el Ártico, sobre todo porque hace referencia al tema de cambio climático. Asimismo, incluye artículos sobre su política hacia América Latina y México en particular. Y el tercer ámbito es aquel que trata de los temas no tradicionales. La revista incluye algunos temas que usualmente no se analizan, tales como el uso de la institución jurídica de la declaración de persona non grata en un contexto de creciente tensión en las relaciones internacionales, la situación de los medios de comunicación en Rusia y la guerra informativa que se ha dado en años recientes entre distintos polos de poder en el mundo, y la posición también rusa respecto a la autorización del uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De gran interés es para el Instituto Matías Romero el tema de la Academia Diplomática Rusa también. Como temas relevantes para México, yo debo señalar que cada uno de los 12 artículos que integran esta revista tiene particularidades e importancia. Sin embargo, quisiera destacar algunos elementos que son de especial importancia para México. En primer lugar, la valía de analizar las transformaciones económicas y políticas de Rusia actualmente, que radica y permite entender cuáles son los cambios en el sistema internacional de las últimas décadas. Al ser la sucesora de la Unión Soviética, Rusia ha tenido el enorme reto de adaptar su sistema político, pero sobre todo económico, a una economía globalizada. Lo anterior pues no es menor tomando en cuenta que durante el siglo pasado la Unión Soviética promovió un modelo basado en la teoría marxista-leninista. Este tema también nos recuerda que la economía y la política están estrechamente vinculadas al tema de la identidad. Actualmente uno de los rasgos unificadores de la identidad rusa, según se plasma en uno de los artículos, ha sido el interés de presentarse ante el mundo como un actor muy relevante en la economía y en la política internacional. Otro tema de gran interés para México es el relativo a la interpretación que ha hecho el gobierno ruso del uso de la fuerza, sobre todo a la luz de la decisión turca de desplegar una ofensiva militar en la zona kurda del norte de Siria. Esto porque hay un debate sobre la interpretación, un debate en Naciones Unidas sobre la interpretación del artículo 51 de la Carta en lo que se refiere a la legítima defensa. También nos interesa esta revista porque, como ustedes saben, México ha anunciado su candidatura para ser miembro del Consejo de Seguridad para el bienio 2021-2022, y Rusia, al ser un miembro permanente y tener posturas muy trabajadas ya sobre algunos temas, pues será un gran aliado para entender el trabajo del Consejo de Seguridad y desplegar acciones conjuntas durante el término que esté México en dicho Consejo. Los artículos relacionados con la geopolítica también nos interesan porque ofrecen un marco teórico que permite entender cuáles son las variables internas y externas, el poder suave y las relaciones de poder con otras potencias que moldean la política exterior rusa actualmente. En segundo lugar, nos acercan a entender los intereses y los valores que Rusia comparte con la región a la que pertenece México en América Latina y el Caribe, y nos permite reflexionar también sobre cómo Rusia percibe a México. A pesar de parecer un tema lejano, para México la política rusa en el Ártico hace referencia a un tema al que otorgamos una gran importancia, que es el cambio climático y que es el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas a través de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental como medio de solucionar posibles controversias a través de la extensión de la Plataforma Continental. Finalmente, a la luz de la transformación por la que está pasando el Instituto, el artículo sobre la Academia Diplomática es muy ilustrativo. El texto hace un recuento de cómo la Academia Diplomática
rusa se transformó a la par del Estado ruso tras la caída de la Unión Soviética en 1991. En un momento de redefinición económica y política, se consideró fundamental incluir a la academia en un ejercicio de análisis sobre las prioridades de Rusia. El trabajo que ha realizado el Instituto de Estudios Internacionales Contemporáneos desde 1994 y la Dirección de Coordinación de Investigación desde 2006 puede servir de ejemplo para el Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero, que está en proceso de formación. Con estas breves consideraciones, pues yo quiero invitarles a todos ustedes a que consulten la revista, la que ponemos a su disposición, y agradezco nuevamente su presencia y la presencia de nuestros invitados en el Instituto Matías Romero. Muchísimas gracias. Y a continuación damos la palabra al embajador Julián Ventura, al subsecretario de Relaciones Exteriores de México. Julián. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes, embajador Coronelli. Mucho gusto estar con usted en esta sesión. Doctora Gutiérrez del CID, bienvenida al Matías Romero. Alejandro Alday, director general del Instituto. Colegas de la Cancillería, del Servicio Exterior, del Cuerpo Diplomático, embajadores, amigas y amigos que nos acompañan. Es un honor estar con ustedes esta tarde. Es la primera presentación de la revista en la que participo con Alejandro como director general del Instituto. Él ya se refirió a este proceso de renovación de nuestra Academia Diplomática. Es un funcionario del Servicio Exterior con gran experiencia en diversas trincheras. Estoy seguro que va a ser un gran trabajo en esta nueva época de una academia que valoramos y que consideramos pues una herramienta fundamental para el enriquecimiento y el desarrollo de no solo en materia de capacitación, sino de las políticas públicas en materia de relaciones exteriores. Y por supuesto, en el tema que nos convoca esta tarde para presentar este número 115 de la revista mexicana de política exterior, que explora el papel global de Rusia. Hace un par de meses tuve la oportunidad de entregar una copia de los textos a mi homólogo, el viceministro Sergei Ryabkov, cuando nos visitó aquí en la Ciudad de México. Es uno de los autores de uno de los textos que aparecen en la revista, y es un gusto pues compartir el conjunto del trabajo que se ha realizado con todos ustedes. Rusia es un país que fascina en primer lugar por la riqueza de su cultura. Basta recordar a sus grandes figuras literarias, sus grandes exponentes de la música, la danza, la poesía, la pintura, el cine, la ciencia, una tradición científica que ha realizado aportaciones clave, a mi juicio, al mundo entero. No solo los casi 20 premios Nobel de Física y Química, sino avances icónicos como la exploración del espacio extraterrestre, ultraterrestre. Lo que sucede en Rusia es determinante, a mi juicio, para la historia universal y para el desarrollo de las relaciones internacionales. La revista mexicana de política exterior es una herramienta útil para el análisis y el debate sobre los asuntos más apremiantes de la política exterior y de las relaciones internacionales. Este número contribuirá a un mayor conocimiento y entendimiento sobre Rusia, un actor central en el sistema internacional, y de su evolución en la coyuntura, en el contexto internacional actual. Me es muy grato compartir esta mesa con el embajador de Rusia en México, el embajador Coronelli, quien ha contribuido significativamente al desarrollo y fortalecimiento de los lazos de amistad y de cooperación entre nuestras dos naciones. Su trabajo permanente y dedicación son ampliamente reconocidos por sus colegas en el Gobierno de México y en los diferentes sectores de la sociedad mexicana que estamos sumando a este esfuerzo, este ejercicio compartido
para dar un impulso integral a nuestra relación bilateral. Contamos también con su presencia aquí, doctora, quien es, como se ha dicho, una reconocida especialista y conocedora de los asuntos que se abordan en esta mesa. Quiero también reconocer a nuestra embajadora en Moscú, a la embajadora Norma Pensado, por su visión para coordinar los trabajos que integran este importante trabajo, y pues mi aprecio a todos los colaboradores de este número, un número amplio, un número sustantivo y un número que contribuye efectivamente a nuestro conocimiento sobre estos temas. Ya he dicho que el peso de la Federación de Rusia en el escenario internacional es innegable. Quienes hemos estado adscritos, por ejemplo, a sedes de las Naciones Unidas, sabemos la importancia del trabajo conjunto, la interlocución con nuestros colegas rusos, tanto por consideraciones nacionales, tanto por su visión internacional, por su pertenencia evidentemente al Consejo de Seguridad como uno de los 5 miembros permanentes, y por una tradición diplomática que pues contribuye a que las diferentes pistas de acción multilateral frente a retos globales sigan un curso que permita generar acuerdos y consensos internacionales. Esto es cierto también, por ejemplo, en el G20, donde tenemos un diálogo fluido y tenemos muy claras nuestras respectivas prioridades. Ahí mi colega rusa, yo funjo también como Sherpa en el G20, Svetlana Lukash es actualmente la que tiene mayor tiempo en el proceso del G20 desde que se estableció a nivel de líderes, y el papel de Rusia es reconocido por su capacidad y disposición a buscar soluciones creativas que permitan avanzar una agenda importante en una coyuntura especialmente compleja. México y Rusia coincidimos también en otros importantes foros, entre ellos la Organización Mundial del Comercio, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Existe asimismo la intención de generar espacios de diálogo comercial y colaboración entre esquemas regionales a los que pertenecemos, por nuestra parte a la Alianza del Pacífico y también a la Unión Económica Euroasiática en el caso de Rusia. En 2020 vamos a conmemorar el 130 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Tenemos una relación sólida, institucionalizada, que tiene a la vez un amplio potencial de desarrollo. El diálogo político es continuo. Más recientemente el secretario Marcelo Ebrard y el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov se reunieron en Nueva York durante la semana de alto nivel de este periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, y como ya mencioné, el viceministro Ryabkov visitó la Ciudad de México en el primer semestre de este año, una reunión muy importante al coincidir con un inicio de la administración en México, y donde pudimos fijar con claridad los ejes de acción sobre los cuales iremos construyendo esta nueva etapa en nuestros vínculos. El mecanismo de consultas políticas se reúne periódicamente y nos permite identificar proyectos de interés mutuo. Es un esquema que inició en 1998, desde entonces ha celebrado 12 reuniones, lo cual es muestra de la prioridad que ambos países otorgamos a la relación bilateral y un diálogo sobre toda una serie de temas fundamentales. Esperamos pronto convocarlo nuevamente. De igual manera existen diversas comisiones mixtas que sesionan de manera regular y resultan en proyectos puntuales de cooperación, incluyendo, por ejemplo, en el intercambio de expresiones culturales. Estamos trabajando una agenda muy activa en ese y en otros ámbitos de la agenda. El ámbito parlamentario es un rubro muy significativo de la relación bilateral que se ha consolidado en los últimos años con visitas recíprocas de parlamentarios de ambos países. En el ámbito económico, si bien los flujos actuales de comercio e inversión no reflejan el potencial económico de ambos países, y así lo hemos reconocido ambos,
ha habido un crecimiento sostenido en el comercio bilateral. En 2018 el comercio total superó los 2.300 millones de dólares. Seguiremos trabajando, y ese es un mandato que tenemos ambos gobiernos, para aumentar la relación económica y explorar nuevas áreas de oportunidad. México tiene interés en atraer inversión productiva que beneficie a nuestras comunidades, vinculando los más directamente a las cadenas de valor. Tenemos también interés en agilizar esquemas de acceso al mercado agroalimentario en ambas direcciones, una importante tarea, ya que existen grandes complementariedades que nuestros gobiernos, nuestros productores y exportadores han identificado. En materia de turismo también es un eje prioritario. El aumento de viajeros rusos es una prioridad para México. Se han tomado diversas medidas orientadas a la facilitación y agilización de esquemas de documentación que han resultado pues un aumento significativo en los flujos. En tan solo un año fuimos testigos de un incremento de más del 70%, a pasar de tan solo 37.280 turistas en 2017, duplicado a 64.000 en solo ese periodo, y en lo que va de este año, en el primer semestre, ya tenemos contabilizados 43.000 visitantes de ese país, lo que ya es casi 40% de aumento respecto del mismo periodo del mismo semestre del año pasado. Y los flujos en sentido contrario también son muy promisorios. Vimos cómo en la celebración de la Copa del Mundo de fútbol, muy exitosa, sin duda trajo un gran número de aficionados mexicanos que destacaron por su visibilidad, entusiasmo y presencia en todas las sedes de ese territorio tan extenso. Queremos mantener ambas tendencias y estamos trabajando conjuntamente en esa dirección. Rusia, como actor fundamental y socio para México, nos marca una hoja de ruta de diálogo, de comunicación, de intercambio de experiencias, de búsquedas para lograr acuerdos sobre temas complejos, y que en un contexto como el que vivimos ahora, un contexto marcado en muchos aspectos por la incertidumbre, exige ese diálogo franco, abierto, y un compromiso de todos los actores involucrados en lograr esa agenda positiva en la relación bilateral frente a retos globales que son prioritarios para Rusia y que son prioritarios para México también. Cuentan con el compromiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores de seguir esta dinámica de fortalecimiento de nuestros vínculos, de fortalecimiento de nuestro entendimiento y de nuestra colaboración en todos los ámbitos. Estoy convencido de que nada genera una mayor masa crítica en nuestros vínculos, un mayor entendimiento, que el contacto directo entre las sociedades mexicana y rusa, más allá de las burocracias y de los gobiernos centrales. Es con ese espíritu que impulsamos iniciativas como la publicación que presentamos hoy, y que doy la bienvenida también pues a las ideas y propuestas que contiene. Agradezco mucho que hayan acompañado esta presentación esta tarde, y bueno, y estaremos atentos a una discusión muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Le damos ahora la palabra al excelentísimo embajador de la Federación de Rusia en México, Víctor Coronel. Adelante, embajador, y gracias. Gracias. Excelentísimo señor subsecretario Julián Ventura, estimado director del Instituto Matías Romero, estimada doctora Ana Teresa Gutiérrez,
excelentísimos embajadores, queridos amigos, diplomáticos, colegas, funcionarios de Secretaría de Relaciones Exteriores de México, todos los presentes. Trataré de aprovechar de manera más eficaz 5 minutos que tengo asignadas, por eso voy a ser breve pero bien concreto. Ante todo, yo quisiera agradecer de manera muy profunda al Instituto Matías Romero por su trabajo hecho para editar esta revista dedicada a la política exterior rusa y a las relaciones bilaterales entre nuestros países. Un agradecimiento especial le mando a distancia a mi colega y amiga Norma Pensado, embajadora de México en Moscú, quien, como sé yo, era una de las principales promotoras de este trabajo, de esta edición, y al mismo tiempo que quien es uno de los autores de publicaciones de artículos que contempla esta revista. Don Alejandro ya hecho la revisión de los artículos que contiene la revista, no voy a repetirlo, pero yo quisiera atraer su atención especial a la entrevista de nuestro viceministro, de nuestro vicecanciller, Sergei Ryabkov, que abarca varios temas bien importantes de la agenda internacional global, tales como los conflictos en Siria, en Ucrania, la situación con el programa nuclear de Irán, la situación con Corea del Norte, y al mismo tiempo los temas relacionados con cooperación de mi país, de la Federación de Rusia, con América Latina en general y con México en particular. Hablando de nuestras relaciones bilaterales, bueno, yo le agradezco mucho a don Julián Ventura, quien dio una visión bien amplia de los temas bien importantes de nuestra agenda bilateral, porque nuestra agenda de verdad es bien nutrida, cuenta con diálogo político muy intenso, con cooperación económico-comercial bastante fructífera y igual con cooperación en esfera científico-técnica, humanitaria, cultural, entre otras. Por eso tampoco voy a repetir todo eso, pero quiero decir que sí confirmar que el año que viene nosotros vamos a festejar el aniversario número 130 de relaciones bilaterales, relaciones diplomáticas entre nuestros países, de relaciones oficiales, a pesar de que, como no sé si todos lo saben, incluso en la primera mitad del siglo XIX, nuestros países tuvieron una frontera común. Alrededor de San Francisco, ahí, bueno, y por eso la historia verdadera de relaciones entre dos países cuenta con mucho más que 2 siglos. Sí tenemos muchos desafíos en adelante, porque estoy totalmente de acuerdo con don Julián Ventura que todavía no pudimos aprovechar al 100% el potencial que nuestros países tienen en la esfera económico-comercial. A pesar de que yo tengo las cifras del comercio, del volumen de comercio del año pasado un poco más optimistas, casi $3.000 millones, pero bueno, eso depende de la diferencia que siempre existe entre los datos estadísticos de servicios aduaneros de cada país. Tenemos que trabajar mucho para seguir fortaleciendo la base jurídica entre dos países. Por ejemplo, bueno, y acá en este plano sí seguimos trabajando duro de manera conjunta entre Cancillería rusa y Cancillería mexicana. Yo agradezco mucho el apoyo que tenemos por parte de nuestros colegas mexicanos para seguir adelantando en preparación de solo un par de ejemplos de convenios sobre convalidación de diplomas, porque cada año decenas de mexicanos aprovechan los estipendios, las becas que les ofrece el gobierno ruso.
Seguimos trabajando sobre otro convenio bien importante para dos países, convenio de extradición. El tercer convenio, no, para mí sería el primero, es convenio sobre supresión de visado, porque hoy día la Federación Rusa tiene estos convenios de supresión de visado con la inmensa mayoría de los países de América Latina y Caribe. En la parte continental de América Latina nos faltan solo dos países, México y Belice. Y con Belice ya tenemos el texto acordado. Por eso esperamos que con apoyo de Cancillería mexicana tendremos este año, el año que viene, el avance en este tema. Así es, por eso de verdad tenemos muchos temas para no estar sentado con brazos cruzados. Tenemos mucho que hacer y una vez más yo aprovecho este evento, esta reunión para agradecer a don Julián Ventura, quien es como subsecretario, que es responsable de relaciones bilaterales con Rusia, agradecerle por su apoyo, por su comprensión, por su entendimiento y por esta voluntad de seguir avanzando en el fortalecimiento de relaciones bilaterales. Y bueno, para terminar, solo un par de comentarios. Quiero decirle que esta revista hace un par de semanas ya fue presentada en Rusia, en Moscú, en la Academia Diplomática de nuestra Cancillería, en marco de los cursos que nuestra Cancillería ya por cuarto año consecutivo ofrece a los diplomáticos de países de América Latina y de Caribe. Y en esta ocasión, si no me equivoco, participó un diplomático de Secretaría de Relaciones Exteriores de México, primer secretario Ayuso. Y en marco de estos cursos, sí presentamos esta revista que atrajo un gran interés de todos los participantes. Y ya para finalizar, por terminar, yo quisiera agradecer a nuestra compañía petrolera Lukoil, que nos apoyó en este caso para ofrecerle al terminar el evento un buen cóctel. Espero que todos vamos a disfrutarlo. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Usted puede hablar todos los minutos que quiera. Ser invitado principal. Vamos a dar paso, a la intervención de la doctora Ana Teresa Gutiérrez, quien es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencia Política y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Sus líneas de investigación están centradas en la geopolítica energética mundial posterior a la Guerra Fría, con énfasis en las nuevas estrategias político-militares de Estados Unidos, así como en la situación de Rusia y de su ámbito de influencia en Asia Central y el Cáucaso. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar esta tarde con nosotros y por ilustrarnos en su próxima presentación. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestro Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero, excelentísimo embajador Coronelli y excelentísimo también embajador Julián Ventura Valero. Es un gusto para mí estar hoy, como ya se expresó, yo estudié cuando todavía existía la Unión Soviética, pasé 6 años allá y bueno, creo que el bagaje que aprendí sobre historia universal es valiosísimo ahora que me dedico a las relaciones internacionales, sobre todo en el ámbito de lo que fue la geopolítica antes y durante la Segunda Guerra Mundial y después. Y en ese sentido, bueno, pues yo también quiero felicitar al Instituto por esa excelente compilación de artículos que versan sobre la política interna de Rusia, sobre la política exterior de este enorme país, el más grande del mundo, y también sobre temas específicos como la Academia Rusa, como ya se expresó. Ahora, me parece a mí que es un documento de primera mano para entender a la Rusia actual, sobre todo
en este momento en que hay tanta guerra mediática, informática, que tenemos que estar muy atentos, tener elementos de análisis, tener elementos históricos, porque bueno, estamos de este lado del mundo donde pues nuestro vecino siempre interpreta las cosas un poquito pues a su manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me encontré con artículos de gente de la embajada mexicana en Rusia, especialistas, que toman de primera mano fuentes en ruso, saben el idioma, lo citan, y creo que eso es muy valioso para entender la realidad rusa. También hay especialistas rusos como Dmitry Trenin, un gran especialista en la política interior y exterior de su país, y bueno, a lo que ya mencionaba el embajador Voronelli, con el viceministro Ryabkov de la Cancillería rusa, una entrevista muy amplia donde podemos ver varios aspectos de la política exterior de Rusia. Ahora, a mí me gustaría también, por lo que se decía en la mesa anteriormente por el maestro Alejandro Alday, conocemos poco a Rusia y debemos conocerla más. A mí me parece que lo fundamental para México, para los mexicanos, es el papel que ha tomado Rusia para salir del mundo unipolar a nivel internacional. Cuando se desintegró la Unión Soviética, soy académica, perdón, no siempre caigo en los cánones de la diplomacia, me disculpo, pero tengo que decirlo, Estados Unidos leyó la caída de la Unión Soviética como su triunfo en la Guerra Fría y empezó a utilizar la política de fuerza, el injerencismo. Tenemos los casos de Irak, del mismo Afganistán, países miembros de la ONU que fueron atacados por otro miembro de la ONU sin realmente pues, una causa, una justificación. Luego tenemos el caso de Libia y luego el de Siria, donde ya cambiaron las cosas. Entonces podemos decir, como hace un momento decía el embajador Ventura, realmente estamos en un momento muy crítico a nivel internacional. El derecho internacional que prevaleció durante toda la Guerra Fría estaba avalado en la fuerza de la Unión Soviética y en la fuerza de los Estados Unidos. Cuando cae un pilar que era la Unión Soviética, entonces el orden de la posguerra fría se desdibuja y comienza el ejercicio de la fuerza en contra del derecho internacional. Sin embargo, como hemos visto a últimas fechas, esto ya no es así. Hemos visto poco a poco cómo se reposiciona el nuevo orden multipolar, o se posiciona, mejor dicho, con Rusia y China. Pero Rusia fue la que empezó a mesurar la política unilateral de fuerza de Estados Unidos. Y en nuestro continente es muy obvio esto en el ejemplo de Venezuela. Podemos no estar de acuerdo con el régimen de Maduro, eso es otra cosa, pero lo que no debe de ser es el uso de la fuerza y la falta del derecho internacional al amenazar a un país pequeño pero muy rico, el más rico en petróleo, para poder hacerse de sus riquezas y colocar a una persona que no fue votada, no fue elegida, y querer posicionarla como presidente. Entonces, creo que ahí vemos ya la importancia, puede ser muy lejana Rusia, pero la importancia para países como nosotros, que nos basamos en el derecho internacional, es sumamente importante el equilibrio de poder mundial. Entonces, en ese sentido, es lo que vemos hoy, este equilibrio, pero no siempre fue así, y fue muy duro para la Federación Rusa salir de aquel momento, de esos 8 años primeros de su vida
independiente, en donde sus índices económicos bajaron muchísimo, y hay un artículo en la revista que habla cómo fue, en este momento, perdón, no tengo el ejemplar, pero búsquenlo, es un artículo muy bueno donde muy objetivamente se dice cómo este país se fue otra vez reestructurando su economía. Le ayudaron los altos precios del petróleo. El presidente Putin, cuando llega al poder, empieza a hacer una bolsa de ahorro para otra vez reconstruir la industria petrolera, que pues en los años de la caída de la Unión, ya posteriores a la caída, eran como 6 millones de barriles, y actualmente casi vuelve a exportar los 12 millones que exportaba la Unión Soviética. Esta industria petrolera, al ser reconstruida, jaló a toda la industria de la construcción, de los bienes, y Rusia empezó a tener un mucho mayor nivel de vida para su población, y por eso es que el presidente Putin pues es al interior de Rusia muy querido. Ganó las elecciones con el 77% de aprobación, pero a nivel internacional es muy reconocido por dar esta nueva tónica a las relaciones internacionales. Y pues como decía, esto no fue fácil. Rusia experimentó un decremento poblacional muy importante, pero poco a poco esto ha ido remontándose, y también pues hay unas gráficas que nos muestran cómo la inversión extranjera directa llegó con la presidencia de Vladimir Putin, porque le dio estabilidad al país y creció muchísimo. Y creció la exportación de energéticos y de otros bienes de Rusia, y además vemos cómo, les decía, su nivel de vida también aumentó. El problema fue cuando, siguiendo en este marco unipolar de las relaciones internacionales, una serie de estados de grandes potencias como las potencias europeas, básicamente Alemania, como Estados Unidos, quisieron cambiar el régimen, y bueno, y lo hicieron además, y por la fuerza. Tiraron al presidente Yanukovych. Víctor Yanukovych era presidente del Partido de las Regiones en un país que tiene multinacional, o por lo menos que tiene dos nacionalidades muy específicas, como los ucranianos y los rusos ucranianos. Entonces aquí comenzó un periodo muy difícil, que incluso académicos estadounidenses como John Mearsheimer dice, bueno, es que llevar todos estos funcionarios de la Unión Europea y de Estados Unidos a Ucrania y favorecer el derrocamiento en la Plaza Maidán del presidente Yanukovych, es como si, y esto lo dice un académico estadounidense, es como si en México viniera Rusia a querer poner una base militar, o China. Eso es el equivalente. Sin embargo, nadie dijo nada, ni la Unión Europea habló en contra de esta posición, de los derechos humanos de los ucranianos, y empezó una lucha de los ucranianos que son herederos del pensamiento de Stepan Bandera, que Bandera se alió con los nazis, en los verdaderos nazis, no son neonazis, y esta tradición la retoman, y los ucranianos nacionalistas en el poder empiezan a perseguir a los rusos ucranianos, y es en este momento en donde el idioma ruso ya no está al nivel del idioma ucraniano, y es cuando Rusia, bueno, antes de que le pongan una base militar en Crimea, decide, bueno, primero se hace un referéndum, como la población es rusa, votan por la independencia, porque no querían ser sujetos de avasallamiento de los ucranianos nacionalistas, que tienen un corte bastante nazi, y entonces deciden después
reabsorberse, reintegrarse al territorio de la Federación Rusa, pero esto significó una guerra terrible por parte de Occidente, una serie de sanciones que le fueron pues dadas, asignadas a la economía rusa, lo cual provocó problemas económicos, pero también ha logrado que haya una sustitución de importaciones y que Rusia salga adelante con esa característica que tiene Rusia de ser un ave fénix, cae y se levanta nuevamente durante la historia. Así lo vimos después de la Segunda Guerra Mundial, así lo vimos ahora con la caída de la Unión Soviética. En Occidente se decía que los rusos iban a tirar a Putin por las sanciones, porque no había abasto, y sin embargo, ¿qué pasó? Rusia se recuperó y además volteó al oriente, volteó al país que es una estrella económica, China, que está teniendo una alta tecnología, que está sobrepasando la tecnología estadounidense, que es el 5, con el 5G, y que tiene muy nervioso al presidente Trump, porque esto significa que está dando un salto cualitativo la economía china. Y estos dos colosos, Rusia y China, empiezan a tener un acercamiento estratégico y a formar parte Rusia de lo que China ha llamado la nueva ruta de la seda, o BOR, One Belt, One Road, BRI, ¿verdad? Entonces, tenemos así que Rusia está desarrollando junto con China el transiberiano, es decir, agilizando, poniendo trenes de alta tecnología, cooperando con China en el Asia Central también, en la construcción de infraestructura, pero además estamos viendo cosas casi fantásticas como, bueno, esperemos que no afecte mucho al medio ambiente, pero con el descongelamiento del Ártico, lo que vemos es que se está planeando por parte de Rusia y China el camino norte del Ártico o el camino norte de la ruta de la seda, donde se pasarían mercancías evitando el estrecho de Malaca, donde hay piratas, y un camino mucho más corto a Europa, más seguro. Todavía parece una fantasía, todavía está en creación, pero lo que vemos es que esta política de Rusia de ejercer su soberanía, de propiciar también el diálogo, como ya lo decía nuestro subsecretario, el embajador Ventura, propiciar un diálogo entre las naciones, preferir el diálogo sobre la fuerza, nos hace ver que esto es un gran acontecimiento, el reposicionamiento de Rusia, no solo para los rusos, desde luego, y en primer lugar, sino para los países en general. Y esto es histórico, no es de ahora. Y si no estoy abusando de la palabra, puedo decirlo, gracias. Bueno, simplemente hay que recordar cuando se formó la ONU en 1945, realmente por la Unión Soviética se tuvieron muchos más miembros de los estados en desarrollo dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Primero, las potencias occidentales querían seguir su política de fuerza, pero la Unión Soviética insistió en que hubieran mucho más miembros de los países de, pues, digamos, no me gusta decir tercer mundo, en desarrollo, que estuvieran en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, concluyo diciendo que realmente es un gusto el ver que podemos tener un mundo más equilibrado, multipolar, donde haya más cooperación que guerra, y
Es un gusto también que México fue el primer país que reconoció a la Rusia soviética en el continente americano en 1924. Estados Unidos lo hizo hasta 1933, cuando era inminente la llegada de Hitler al poder, y también el hecho de que hace, como decía el embajador Coronelli, 130 años o más de nuestra relación. Pues entonces lo que queremos desear es que sigamos estudiando a Rusia, que veamos en esta revista una fuente muy interesante de análisis para conocer a este lejano país, pero que coincido con el embajador Ventura, es un país fascinante y no tan lejano a el sentimentalismo y la alegría mexicana. Muchas gracias.